Mira, uno cuando mira los números de Chile no da la sensación de que el modelo haya fracasado o que el modelo esté agotado. De última, lo que podría decir es hubo una escala de mal gusto, sí, una parada, que fueron los últimos 4 años de Bachelet, digamos, donde avanzó en reformas en contra del mercado, donde Chile, de estar séptimo en libertad económica, cayó al número 18. Es decir, y eso claramente tiene impactos en lo que tiene que ver con la evolución de la economía. Si vos vas para atrás con las reformas estructurales, lejos de mejorar, vas a empeorar. Y la realidad es que yo no tengo la sensación de que el modelo chileno haya sido un fracaso, básicamente porque cuando uno mira las imágenes de Chile y digamos los indicadores de Chile cuando estaba Allende era lo más parecido al infierno, digamos una inflación digamos arriba del 500%, pobreza arriba del 50%, un PBI per cápita de $1.600 y hoy vos tenés que básicamente Chile tiene un PBI per cápita en torno a los $20.000. La pobreza bajó a niveles del 8,6%, la inflación está en torno al 2 o 3%. Entonces yo no tengo la sensación de que haya sido, digamos, un modelo que fracasó. Sin embargo, lo que dicen que estaría a la base de este fracaso es una desigualdad muy extrema, digamos, que llevaría a que hubiese un descontento, una rabia, una imposibilidad de ciertas clases a acceder a bienes que otros tendrían asegurados. Bueno, en realidad el tema de la desigualdad es un tema en principio relativo y la verdad es que en el capitalismo vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Por lo tanto, cuanto más exitoso seas en eso, en realidad sos un benefactor social, más que ser un tirano, por decirlo de alguna manera. Y mucho, digamos, de este tipo de cosas, te diría, tiene que ver con poco conocimiento de los indicadores de desigualdad y también tiene que ver con una falta de conocimiento sobre la teoría de la distribución. ¿Cómo sería eso? Claro, a ver, Para digo, aportarles pero a digo, te hago por ejemplo un punto. Viene alguien y toma, no sé, la relación entre el ingreso del decil más alto contra el decil más bajo. Entonces suponete que hay, digamos, no sé, uno gana 99 y el otro gana 1. Entonces decís, uy, mirá, esa relación es 99, qué injusto es esto. Y la realidad es que, digamos, el indicador per se no te dice nada. O sea, solamente te está capturando una foto y vos crees que eso es desigual. Ahora, si yo te digo, mirá, el que obtuvo 99 se rompe el lomo todo el día trabajando para conseguir algo y el otro, el que tiene uno, lo único que hace, digamos, es medir la cantidad de sangre que tiene en la uña porque está todo el día rascándose. Digo, no me, digamos, ¿qué tiene de injusto que aquel que está trabajando y con tanta fuerza, digamos, gane esos 99 y el otro gane 1? ¿No? Claro, lo que podría tener de injusto, no sé qué piensas tú ahí, porque Argentina es un país que presenta problemas de captura importantes de parte de cierto sector del empresariado, a través del Estado consiguen privilegios, y entonces, si es que tú te esfuerzas y lo que te ganas es tuyo es legítimo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero luego si hay un esfuerzo que no redunda en una mayor calidad de vida, porque resulta que tiene ciertos sectores, sobre todo de los bienes más sensibles en Chile, son los remedios, servicios básicos, bueno, carreteras. Pero entonces ahí, digamos, hay que separar entre, digamos, con otras personas, separamos, que decimos, mira, hay empresarios, hay empresarios y hay empresucios. Yeah. ¿Sí? A ver, digamos, entonces el empresario es alguien que se pone de acuerdo con un político ladrón para perjudicar a la gente, es decir, logra tener una porción de mercado independientemente de cómo sirve al mercado. Entonces, pero en realidad, si existe un empresario,
en realidad un empresario no puede comprar favores que el político ladrón no tiene para vender. Consecuentemente, si vos tenés este problema y vos crees que esto es injusto y que efectivamente lo es, en realidad vos no necesitas más Estado, vos necesitas menos Estado. Es decir, por ejemplo, Argentina tiene el problema de, que se llama el problema de los cuadernos, la causa de los cuadernos, donde los empresarios pagaban coimas a funcionarios del gobierno kirchnerista para conseguir obras. Ahora la pregunta es, si la obra pública hubiera sido cero, ¿cuánto hubieran pagado de coima? Cero, es decir, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Entonces, mientras que vos te hayas ganado tu dinero legítimamente, nadie tendría por qué cuestionarlo. Es decir, y sin embargo nadie hace esa diferencia. Es decir, porque si fuera así, ok, estamos todos de acuerdo, y en especial los libertarios estaríamos de acuerdo en sacar el Estado del medio. En realidad el problema es el Estado, y lejos de arreglar el problema más Estado lo agravaría más. Por lo tanto, el tema de la desigualdad es un tema que desde mi punto de vista tiene que ser, enfocado desde otro lado, y sobre todas las cosas entender el problema de la distribución. Entonces, y cuando vos vas al problema de la distribución, el eje central está en cómo vos mirás la creación de valor. Es decir, en general, mucha de esta gente adhiere a una teoría perímida, que es la teoría del valor trabajo, que creen que las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen. Y eso en realidad es una estupidez. Sí, eso fue superado por la teoría económica, básicamente con las contribuciones de León Balrá, de Stanley Jevons y de Karl Menger, que demostraron que el valor es subjetivo. Mira, te lo hago con un ejemplo muy simple. Suponete que, no sé, yo llego a un lugar y no hay vino. No hay vino. Entonces digo, uy, mirá, qué bueno, o sea, me puedo ganar un montón de plata produciendo vino. Entonces me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la barrica, me consigo, las etiquetas, me consigo el corcho, todo. Y como además estoy solo, voy a meter un bruto margen. ¿Qué pasa si esa sociedad es una sociedad de abstemios? No te va a comprar nadie nada. Por eso, o sea, voy a ir a la quiebra. Es decir, entonces fíjate que en ese mundo tan ridículo de la teoría del valor trabajo no habría quiebras, porque vos de hecho podrías sumar todos los costos y eso transformarlo, en tus ingresos. Y claramente esa no es la situación, ¿no? O sea, porque el mundo real tiene quiebras. Entonces, lo que vos ves es que esa teoría del valor no tiene sentido, es una teoría tonta. En cambio, la idea central de la teoría subjetiva del valor es que el valor, o sea, el precio de las cosas, viene determinado por las preferencias y por la escasez. Es decir, que es subjetivo, el valor que vos le das a algo es una proyección de tu mente que hace una valoración de eso, y en función de eso es lo que estás dispuesta a pagar. Y obviamente que, también ingresan los costos. Entonces esa interacción entre las preferencias y la escasez es lo que determina el precio de las cosas. Y cuando vos mirás la retribución de los factores, o sea, la retribución de los factores viene dado por el producto entre el precio del bien que vos vendés y tu productividad. Porque vos podés ser muy productivo, pero si de vuelta, o sea, el vino en la sociedad de abstemio, vale cero, con lo cual, ¿cuánto se puede pagar por tus servicios en la producción de ese bien? Nada, porque claramente eso no vale nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, la distribución del ingreso surge de la retribución de los factores, y la retribución de los factores surge del valor del producto marginal de ese factor, y entonces ahí interactúa nuevamente las preferencias, la escasez y tu productividad. Entonces, si vos, o sea, tenés un bien fuertemente demandado y que es deseado por la gente fuertemente, y además sos productivo, claramente te vas a volver exitoso. Entonces, pero vos en realidad vas a ser un héroe, porque vas a estar sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad a un mejor precio. Y si no lo hicieras así, el resultado sería que irías a la quiebra. Entonces, cuando uno comprende la lógica del proceso distributivo, es decir, entonces no hay lugar, a la explotación, o sea, cada uno se lleva del proceso productivo lo que verdaderamente contribuye. Es decir, entonces, eso
digamos, te da por tierra, digamos, todo lo que tiene que ver con la teoría del valor trabajo y, digamos, lo que tiene que ver con la teoría de la explotación, que se basa sobre el hecho de que hay una disociación entre lo que valen las cosas y el trabajo aportado. Es decir, cuando en realidad, digamos, tampoco es cierto que los bienes solamente se producen con trabajo. Digo, existe el capital y existe el tiempo. Y todas esas cosas tienen que ser retribuidas. Chile quiere cambiar, o parte de los chilenos quieren cambiar, de un sistema previsional de capitalización individual a un sistema de reparto. ¿Qué piensas tú de eso? Que sería un disparate. ¿Por qué? Bueno, primero porque, como señalaba Milton Friedman respecto al caso chileno, la reforma del sistema previsional es la madre de las reformas. Porque en realidad fue la que permitió canalizar el ahorro hacia la inversión. Y eso generó, digamos, muchísima riqueza, permitió acumular muchísimo capital. Es la base de las altas tasas de crecimiento que mostró el modelo chileno. Por eso pasó de un ingreso per cápita de $1.600 con Allende y hoy tenés casi $20.000. Es decir, bueno, digo, la contracara de eso es lo que es el sistema previsional chileno. Es decir, que es una fuente de canalización de ahorro. Digo, primer punto. El segundo punto es, si vos querés un ejemplo de lo que es el sistema previsional de reparto, digo, el desastre que es, podés mirar el caso argentino. Es decir, vos fíjate esto. ¿Cuánto gana en dólares hoy día? ¿Cuánto recibe de jubilación? Hoy la jubilación mínima en Argentina son 14.000 pesos, que vendrían a ser algo así como $200. ¿Sí? Pero a ver, el problema es el siguiente. Son $200. Pues son 14.000, exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que Argentina había iniciado la reforma del sistema previsional y es muy interesante porque todos esos fondos se habían acumulado en lo que se llamaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y en ese contexto, lo que vos tenés es que cuando llegaron los Kirchner, ¿sí? Básicamente se le pidió a la gente que optara si quería seguir en el sistema de capitalización o si quería volver al régimen de reparto. Y en un 90% los argentinos decidieron quedarse en el sistema de capitalización. Y sin embargo eso no le pareció suficiente a los Kirchner y se alzaron con el sistema previsional. Es decir, agarró el Estado y lo expropió. Y por ejemplo, una de las cosas que hacía el kirchnerismo, utilizaba la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ya sea para financiar a una política fiscal demencial, colocándole bonos, porque no es cierto que el kirchnerismo se desendeudó. Es decir, el kirchnerismo en realidad lo que hizo fue perfeccionar el default que declaró Rodríguez Sá y con una quita, y dejaron la deuda, digamos, después de la quita en torno a los 120.000, 130.000 millones de dólares, y cuando se fue el kirchnerismo había 260.000 millones de dólares de deuda. O sea que sí se endeudaron, parte lo hacían endeudándose con el sistema previsional, parte lo hicieron endeudándose con el Banco Central, y una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, cuando necesitaban colocar deuda o necesitaban hacer algunas operaciones, usaban los fondos del ANSES, ¿sí? los fondos del Sistema de Seguridad Social. Entonces, por ejemplo, Argentina en el último gobierno de la señora Kirchner tenía una inflación promedio del 30%, ¿sí? Y le colocaban títulos al 16%. O, por ejemplo, la señora Kirchner, para sacar reservas del Banco Central, colocaba unos títulos que se llamaban letras intransferibles y que rendían en dólares LIBOR menos 1%. O sea, se sirvió todo este cambio para que permitiese abrir una cierta política cuya praxis es populista, cuya praxis es sí, claro, para mantener... pero vos estás expropiando a los jubilados futuros. Claro, claro. Y como si todo esto fuera poco, además,
casi se duplicó la cantidad de jubilados donde le dieron jubilaciones a gente que no había hecho aporte. Entonces, siendo un sistema que trabaja como forma de pozo, si vos ponés más manos para sacar, evidentemente, digamos, las jubilaciones iban a caer. Digamos, si vos duplicaste prácticamente los jubilados, las jubilaciones cayeron a la mitad. Entonces, entre la expropiación del Fondo de Estabilización, entre la, digamos, la entrega de jubilaciones sin aportes, o sea, bueno, entonces eso te pulverizó la jubilación. Entonces vos podrías tener hoy una jubilación, digamos, si no hubiera sido por todas esas políticas del kirchnerismo, del triple de las que hay hoy. Entonces sí, las de hoy son bajas, pero también es cierto que, digo, que esto ocurre en un país que es pobre. Ahora, nosotros, una de las propuestas más importantes que se hace es el cambio de un modelo en que el Estado tiene un rol subsidiario. Eso quiere decir que aborda aquellos aspectos del mercado en que los privados no están dispuestos a competir y que son muy sensibles para la población, para la ciudadanía. Eso es lo que Chile hoy día tiene, un Estado subsidiario que permite la iniciativa privada en temas como salud, educación, en todos los temas, y solamente en aquellos temas en los que definitivamente el mercado y los privados no son capaces de proveer los bienes y servicios, es que el Estado tendría la facultad de intervenir en términos de entregar y disponer de los servicios que son claves como eso. Sí, pero lo que se propone yo tengo mis dudas sobre eso. Pero lo que se Pero propone yo tengo en Chile, mis dudas de ¿ya? que el Estado, digamos, pueda prestar bien un servicio que no lo puede hacer el sector privado.